que no, de que está bien. Que esto es el problema, mi hermano. No sé si te han leído Romanos 14, cuando habla del débil en la fe y el que es fuerte en la fe. A veces yo creo que no estamos viviendo tiempos en que la iglesia está realmente siendo manejada por los débiles en la fe y no por los fuertes. Porque les enseñamos a los hermanos a ver faltas y pecados en todo, porque es como yo digo. Es como, le pongo un ejemplo, porque si esto sirve como paréntesis, porque es importante hacerlo. Por ejemplo, hay unos hermanos que dicen, yo adoro al Señor en el sábado, y el sábado está bien. Yo lo digo, está bien, tú estás adorando el sábado. Es el tiempo de adoración, yo no tengo ningún problema. ¿Dónde está el problema? Cuando él me dice, no, pero es que tú tienes que hacerlo que el sábado. Ahí está el problema. ¿Ves? Porque tú no tienes nada que te obligue, que te diga a ti a decirme que es ese día. No, por eso que Pablo dice, no es asunto de día, ni de lo que come, lo que no come. Ya ese es otro tema. Pero traigo esto a colación porque tiene que ver muchas veces con la manera en que nosotros nos manejamos en la forma y no en el propósito y el sentido vital que aquí no puede ser borrado. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Dar testimonio. Tú no puedes salirte de ahí. No le puedes atribuir más nada porque no tienes ningún poder para hacerlo. Ninguna institución, ni hombre, ni la palabra de Dios te da autoridad para que le atribuya algo que ella no le atribuye. Pero aún así tú ves los hermanos que dicen que sí, que hay que hacerlo. Pues tú le quieres atribuir eso. Yo lamentablemente no lo encuentro en la escritura. No, pero es que tiene que... yo tengo que someterme a ti obligatoriamente. Ahí está el problema del débil en la fe. El fuerte es capaz de entender eso, pero el débil no. El débil dice que si no lo haces, tú te vas al infierno. ¿Sí ves? Que era el mismo problema que Pablo estaba enfrentando. Yo sé que esto es difícil a veces de explicar y de entender, pero eso hay que tomarse tiempo para leer esos pasajes de Romanos, que es cuál era la preocupación de Pablo con aquella iglesia. Y es lo mismo que ocurre hoy. Las personas mandan para el infierno a cualquier persona. Y lo más grave es que la iglesia está siendo controlada por esto. ¿Se acuerdan que teníamos un tiempo de que si las hermanas no venían con falda y venían en pantalones, ya te mandaban para el infierno? Porque el pantalón, hoy ya eso parece que el Señor cambió de mente, porque ahora todas se ponen, ya ni se acuerdan de las faldas. Y decimos nosotros, ¿está mal? No. Tanto hay faldas que son de inmodestia como pantalones. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo de lo que hay dentro de ti, de tu corazón. Yo no acuso a nadie, aunque tocamos ese tema el jueves pasado, de las actitudes de una persona. Si yo veo que en verdad yo no puedo ir y meterme dentro de su corazón, yo puedo decir lo que ayuda, lo que puede ayudar con la mentalidad y los estereotipos que nos manejan hoy en día, de tener cuidado, de ser sabio, de cómo vestir, de cómo andar, porque lo extravagante llama la atención, de que yo me he visto con lo más caro y todo esto. Yo no puedo juzgar aún tú lo hagas, porque yo no conozco tu corazón. ¿Tú entiendes? Hay personas que tú no le vas a quitar nunca en la vida que quieran venir con la ropa más cara. Pero tú no puedes decir, tú directamente, lo hace para pretender, lo hace para pensar que es mejor. Ese es tu problema. Si piensas eso, tú no sabes eso. Tú dices, bueno, Señor, tú sabrás. ¿Comprende? Pero eso entonces ahora entendemos en ese sentido cuando dice, ¿de qué juzgas? ¿Por qué juzgas? Si tú no conoces. Tú puedes decir lo que en verdad conviene, que fue lo que Pablo hizo, y dice a la iglesia, no hagan esto porque eso es lo que el mundo allá afuera hace. Yo no sé por qué ustedes lo hacen, si lo hacen con la misma pretensión. Y si yo descubro de que yo me estoy vistiendo para parecer mejor que los demás y que soy la persona más elegante de la iglesia, entonces hay un problema. Pero eso lo debes descubrir tú. Mientras tú no lo descubras, yo tengo que seguirte tratando y queriendo como la persona que ha dicho creer en Cristo. Yo no sé si usted entendió lo que estamos diciendo aquí.
Porque es más fácil decirle, tú para el infierno, tú para el infierno. Y el Señor dice, pero yo no lo estoy mandando para el infierno y tú lo mandas. ¿Qué entiende? Es Dios quien tiene que hacerlo. Yo puedo orar y decirle, mira, y puedo aconsejar, como hizo Pablo, hay cosas que en verdad, por el medio que nos estamos desenvolviendo, hacen más daño que bien. Analiza tu corazón, porque he visto personas aquí, como lo hizo en la comida para la comunión, que vio personas que traían sus mejores platos y se enartecían, se gloriaban, porque esto era, y prácticamente era como visible, y Pablo reprendió. Dice, esto no es. Porque había visto actitudes y tal vez comentarios y expresiones que lo llevó a corregir. Entonces, esa persona que se viste o trae la mejor comida no es quien para decirle a los demás que tú tienes que hacerlo como yo, cuando aquella persona tal vez no tiene los medios que yo tengo. ¿Se entiende? Eso es lo que pasa con aquellos que dicen es el sábado, pero ¿dónde te dice la Escritura? Dice de un día de reposo que tú debes guardar. La iglesia decidió desde el mismo primer siglo, que ellos dicen que no, pero en el mismo primer siglo tú ves a la iglesia tomando el domingo. ¿Por qué? Porque no la dejaban ir al templo. Y dice, pero no podemos ir al templo, entonces vamos entonces nosotros ¿qué? A tomar ese día de resurrección. Y comenzaron a tomar ese día, ¿para qué? Para hacer el mismo propósito, el día de reposo. El día de reposo no ha desaparecido, pero no con las reglas de los fariseos, que añadieron como 634 artículos más extra, aparte de lo que eran los 613 capítulos de la ley, solamente para definir los 10 mandamientos. Y entre ellos lo que había que hacer en el sábado. Entonces, por eso el Señor dice, ¿por qué añaden cargas que yo no les he puesto? La gente le encanta poner más carga de la que Dios nos ha llamado a tener. Y eso es en todo. Entonces ven el bautismo, pero yo creo que lo ven de esta manera. Pero es que esto es muy simple, ya lo bautiza y ya no. Esto hay que darle vigor, hay que darle fuerza a esto. Esto hay que atribuirle cosas que la gente se impacte y vea que nosotros tenemos un poder magnífico, que esa agua con lo que va a ser bautizado está bendita y bendecida. Óyeme, eso llama la atención. Ese poder místico y más de esa edad media donde la gente estaba pendiente a todo esto. Acuérdense que Roma fue conquistada por bárbaros. ¿Y qué eran los bárbaros? Llenos de misticismo, veían un fantasma donde quiera. Y eso culminaba. Una cabaña apartada por mucho tiempo. No, ni entres ahí, que ahí está maldito. Y no entraban, ¿eh? Podía ser un castillo. Pero ese castillo, ahí hay de todo, no entraban. Así era la situación. La iglesia vio todo esto y sabía que podía tener poder, y con ese poder que tuvo hizo lo que quiso hacer, hizo muchísimos daños, a pesar de que los hijos de Dios estuvieron siempre ahí, porque Dios siempre cuidó de los suyos, siempre ha sido así. Colosenses 2:12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Colosenses 2:12, léelo otra vez. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe, en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Aquí, mi hermano, está hablando exactamente de ese bautismo literal. Que hay que aprender a distinguir los textos. Ese es el asunto. Hemos sido sepultados juntamente con Él. Pero esa es la muestra visible. La iglesia se bautizaba. Y eso era algo práctico. Ellos vieron esto como ordenanza. ¿Me están siguiendo? Y eso es así como por el bautismo estamos haciendo
algo que da a entender que nosotros así hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. Ahora, tienen que ver algo. ¿Atribuye ahí salvación? Noten el texto, que eso es importante. Entonces tú ves el texto y dices, bueno, está bien, perfecto, aquí no está hablando de salvación. Está hablando de un acto que yo voy a hacer porque como yo he nacido de nuevo y la iglesia tiene que dar testimonio, eso es lo que estamos haciendo. Gálatas 3:27. Bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que sois bautizados en Cristo. Es en su nombre. Eso es lo que está diciendo. De Cristo habéis sido ¿qué? Revestido. Es solamente los que han sido revestidos por Cristo han muerto y han resucitado. Ahí está hablando de un bautismo físico, literal, visible y que puede ser aplicado también a ese bautismo que Dios ha hecho con nosotros y nosotros lo estamos dando a conocer en un bautismo visible. Pero el efecto ya ha sucedido antes del bautismo. Por eso es que decimos, si yo soy un creyente y no puedo bautizarme y parto de este mundo sin bautizarme, el Señor va a decir cuando estén allá en el cielo, ah caramba, te faltó lo más importante, no te bautizaste. ¿Creen que Dios va a decir eso? No hay nada que me lleve a decir eso, porque ya Dios lo había bautizado. Él, ¿se entiende? Por el Espíritu Santo. Primero tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo y luego Él decirle al mundo que eso sucedió. ¿Se entiende mejor así? La iglesia tenía esa responsabilidad. El asunto es que en la iglesia primitiva se vio como responsabilidad de cada creyente hacerlo. ¿Quiere dar testimonio? ¿Usted cree que era fácil dar testimonio en medio de una persecución? En ese primer siglo, el que decía seguir a Cristo sabía lo que ya tenía. Ahora no. La persona dice, sí, yo creo en Jesucristo. No creen en Jesucristo para nada. Pero dicen que creen, porque es como si fuera una modalidad. Y yo sin Cristo no soy nadie. Pero viven como quieren. No, en aquel entonces decir yo soy de Cristo, yo creo en ese hombre que crucificaron en la cruz y creo que murió y resucitó, eso implicaba persecución de los mismos religiosos y, como hemos visto en la historia, del mismo imperio. Era una decisión que tú tenías que tomar, incluso encima de eso, hacerla pública. Cuando Felipe dijo yo quiero hacerlo, él sabía lo que estaba diciendo, sabía lo que ya tenía. No había un solo creyente que tomara esa decisión que no entendiera lo que con él iba a pasar, porque estaba viviendo el momento. Cuando Pablo salía a predicar y a hablar, él sabía que ya tenía al desprecio de los hombres, a la persecución de los hombres, y seguía. Pablo fue perseguido constantemente hasta que esa persecución en una ocasión lo llevaron saltando 2 ocasiones y llegó hasta Atenas, y allí tampoco se cansó. En una ocasión lo dieron por muerto por causa de Cristo. Ese era el evangelio. Eso era decir creer en Cristo. No era un asunto como que yo soy cristiano, aplauden, tremendo, qué bueno, eres creyente, qué lindo, qué bonito, es muy bueno seguir al Señor, pero yo vivo como me da la gana. Yo creo en eso, pero vivo como yo quiera. No, es que había que dar un testimonio. Y ese era el sello que le ponía el tope a que el mundo entendiera de que yo me estoy bautizando porque no voy a negar este nombre de Cristo. Que el mundo lo viera. Yo soy de Cristo.
He sido sellado con el Espíritu de Cristo. Él vive en mí, Él es mi Redentor, Él es mi Salvador. Pónganme el sello, ahí estoy, échenme el agua. Esa era la dirección del Señor para que las personas pudieran dar a entender lo que ya había ocurrido dentro de ellos. Pero podía ser que no se bautizaran, no diera el tiempo en esas persecuciones que tenían que meterse muchas veces dentro de la tierra en cuevas, donde hay una historia que luce en medio de esas persecuciones era fuerte. Eso era vida o muerte. Algunos no entienden. Tuvieron que hacer planes para ellos evadirlo. En una de esas cuevas, con una legión romana que se metió a perseguirlo, ellos tenían planes para liberarse de eso. Dejaron caer una cantidad de piedra de un lado, y cuando cruzaran también habían otros que cerraron la otra parte. ¿Y saben qué? Ahí murieron. Toda una legión romana. Y eso está ahí registrado. Uno dice, pero ¿cómo pasó? ¿Por qué fueron tan malos los cristianos? Bueno, era tú o yo. Porque no iban con ninguna misericordia. Era tu vida. No tenían todas las armas para defenderse o pelear, y en el proceso iban a morir mucho. Pero eso fue lo que le tocó a la iglesia. Nosotros hoy lo estamos tomando muy suave. No nos persiguen. Digo, hay cierta manera de persecución, pero nosotros podemos venir y estar aquí y cantar libremente y decir soy creyente. Y es un lujo para muchos decir, yo voy a una iglesia, pero ¿dónde está tu corazón realmente? ¿Tú estás dispuesto a dar un testimonio ante cualquier acontecimiento de que tú eres un hijo de Dios? Como es tan fácil bautizarse, yo me bautizo y hago una modalidad, y detrás de todo eso hay una comida y todo bien, y la gente se entusiasma, me visto de blanco, se ve lindo, oh, qué hermoso, tremendo. Eso puede ser algo que yo lo puedo hacer sin ningún compromiso ninguno. Pero en ese momento era un compromiso. ¿Ustedes están entendiendo lo que estamos diciendo? Era un compromiso. Yo hago un compromiso y decirle, aquí estoy yo, que lo vea el mundo. Ah, tú eres uno de los que vamos a perseguir también. Ese es el asunto. Allá, Miguel. Sí, porque parte de la historia dice que a los cristianos se los arrojaban a los leones en el Coliseo. Y también aparte de ellos también los colgaban con lumbre. Entonces, o sea, como dice usted, en ese tiempo ser cristiano era de vida o muerte. Ellos tenían que defenderse como sea, muy difícil. porque ellos estaban viendo todo lo que estaba pasando con todos los hermanos que estaban matando a ellos mismos. Entonces, de una u otra manera tenían que defenderse. Claro que tenían que encontrar una justificación, porque imagínense, son gobierno y es asunto político. Tenían que hacerlo con la aprobación de la persona. Es como todo. Hay un argumento que siempre se traía. Y muchos ayudaban a crear ese argumento de los mismos judíos. Es que ellos están diciendo que ese es su rey. Ah, esa es la justificación. No querían saber de ellos y ese es el punto. Si quieren hacer reyes. Otros que estaban hablando muy mal del emperador. Muchas calumnias. Imagínense con el ego de aquellos emperadores al tope, donde muchos de ellos creían que venían directamente de los dioses y que los dioses lo habían puesto ahí y que ellos mismos eran dioses y pedían adoración los emperadores porque ellos se creían que ellos eran dioses, y que viniera alguien a decirle que no, que estaban hablando muy mal de ellos, eso le daba un motivo, y decirle al pueblo, por esto lo perseguimos. O la gente se reunía, era un espectáculo, porque lo convencían también de que todos los creyentes eran realmente contrarios a sus dioses, a lo que venía de lo más mayor, de lo infinito, que lo contradecían, había que matarlo. Y eso era todo un espectáculo. No era tan como nosotros pensamos. Es que la gente creía que había que eliminarlo. Por eso que ser creyente había que creer.
había que entender lo que Dios había hecho en el corazón de ellos. Por eso es que yo digo que usted dice que, bueno, no sé qué pasaría si a mí me están persiguiendo y me piden mi vida. Usted dice, yo no sé, Señor. ¿Sabe qué? Si usted ha conocido al Señor, usted la va a dar. Usted cree que no, tal vez ahora. Pero cuando usted vea la verdad, le están obligando a no creer, usted va a decir, no, toma mi vida. ¿Por qué? Porque ya la obra está hecha ahí. Y eso se va a salir con más poder que nunca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a dar testimonio de que tú eres de Él. ¿Qué van a hacer aquellos que no son? No, sí. Yo estaba ahí por un amigo que tenía y tú sabes, había una muchacha que me gustaba mucho ahí, entonces yo iba, pero yo no soy de ellos, tranquilo, ¿sabes? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice, no, decir que no, pues no creo. Yo nunca he creído, si supiera. Pero es que nunca pasó nada, eso es verdad. Pero el que es creyente, ¿qué tengo que hacer? Entregar mi vida, no voy a negar a Cristo. Por eso daban testimonio abiertamente, porque en ello había un fuego, no este fuego que hoy se pide, sino un fuego interno donde el Espíritu Santo estaba trabajando internamente con ellos, que decía, nada ni nadie me separará del amor de Cristo, nada. Y lo demostraron esos apóstoles, todos fueron mártires, exceptuando a Juan, el más viejo de ellos. Esa es la realidad de lo que significa el bautismo. Sigue diciendo, dice, de la remisión de pecados. ¿Qué dice de la remisión de pecados? Aquí está. Vamos a analizar a Marcos 1, 4 y Hechos 22, 16. Vamos a ver hasta dónde llegan nuestras capacidades aquí para analizar estos versos. Marcos 1.4. Marcos 1.4. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Qué es lo que está haciendo Juan aquí? Si alguien puede explicar. Póngase en el papel de lo que Dios le había encomendado a Juan. Juan fue llamado ¿qué? A proclamar el nombre de aquel que había de venir. ¿Se acuerdan? Que vestía ropa de camello, iba por todo el desierto hablando de ese Mesías que había de venir de antemano. ¿Se acuerdan? Cuando Juan dice aquí que está haciendo este bautismo y llamando al arrepentimiento, ¿qué entendían las personas ahí cuando escuchaban a Juan hablando de arrepentimiento? Estaban en pecado, ¿no? Porque lo que proclamaba Juan ya había sido profetizado en el libro de Isaías. Sí. El libro de Isaías, parece que está en el capítulo 40, donde dice preparar el camino para el Señor. Y eso es lo que Juan fue encomendado por Dios, preparar el camino, o sea, que ellos cuando iban a recibir a Cristo como su Salvador, estuvieran conscientes y se limpiaran que se arrepintieran del pecado. Pero pues ese bautismo que hacía Juan simplemente era simbólico para recibir al Señor. Y él mismo dice, yo los bautizo solamente con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar en agua y en espíritu. En agua y en espíritu. Juan estaba claro, tal vez él no sabía cómo estas palabras salen de mí, pero fui llamado a eso. Esas palabras estaban puestas en él. Pero hay una palabra clave aquí. Te vas a bautizar para arrepentimiento. Ok. Luis, quiere hablar, quiere decir algo. Hay algo que a mí siempre me gusta ver los textos, ¿no? Entonces,
el desierto, ¿hay agua? Bueno, algunos tenían pocas pozos veces que cavaban, ¿no? Y vivían en el desierto. Pero él dice que él apareció en el desierto, pero él estaba predicando el bautismo de arrepentimiento. Exacto. No te dice que eran sumergidos ni nada, pero sí él estaba predicando el bautismo del arrepentimiento. Tienes que bautizarte, arrepiéntete y esas cosas, es lo que aparece en los textos. Pero vino al Jordán a bautizar. Sí, había que buscar un lugar, Había que buscarlo, pero también él estaba Había que predicando es lo que estamos predicando hoy en día, que hay que arrepentirse. Y el primer texto hablaba de fe, que tú eres juntamente con él y eres revivido, pero en la fe, es decir, sin fe en lo que tú crees, no. Y todos ponemos el mismo ejemplo del hombre en la cruz, y también te ha puesto el ejemplo aquel que está tirado en una cama, pero que ha aceptado, y es del corazón. Y eso es lo que hay que llegar, que el corazón es donde emana todo principalmente. Ese es el propósito de Juan. Lo que Juan estaba dándole a entender a la humanidad, yendo desde zona más árida, todo el que encontraba en camino. ¿Qué pasaba en esa región? Que caravanas caminaban constantemente por el desierto. Juan venía arrastrando todo eso, todo el que escuchara a aquel loco allí hablando. Ustedes tienen que arrepentirse. ¿Qué le está diciendo? La gente, ¿qué podría decir? ¿Pero qué le pasa a este? Nosotros tenemos nuestros dioses. Nosotros adoramos. Nosotros sabemos quién es Dios. Yo hago buenas obras, yo me porto bien. ¿De qué tengo que arrepentirme? Igual que hoy. Las personas tenían el convencimiento de que si ellos se portaban bien, ya no tenían que hacer más nada, porque todo lo estaban guardando para el día en que tuvieran que presentárselo a Dios por obra. Juan le dice, nada de eso vale, todos tienen que arrepentirse, porque todos son pecadores. Era la enseñanza de que en verdad viene después de mí el que en verdad trae la salvación, porque nosotros no podemos. Todo el tiempo se estuvo enseñando, el que ha de venir va a declarar de que usted siempre fue salvo por él. A todo lo que Dios salvó, aún no hubiese llegado, era por Cristo. ¿Se acuerda que eso lo analizamos acá y algunos se confundieron? Todos se salvaron por Cristo. Porque la salvación para todo ser fue por Cristo. Cristo no comenzó a salvar después que Él llegó, sino que por esa promesa que Él mismo hizo de que serían salvos en ese nombre, era que todos se iban a salvar. ¿Cuál era la labor de Juan? Los que son en Cristo ahora den testimonio de ese bautismo para arrepentimiento en claro. Yo ahora lo hago simplemente como símbolo de limpieza y de arrepentimiento, pero vendrá uno después de mí que le dará el Espíritu para que viva en ellos directamente, cosa que no pasó anteriormente. Pero aún así eran salvados por Cristo. Pero lo que va a pasar ahora es que ya no será un cordero llevado por mí, porque eso dependía de mí y yo era insuficiente, porque mis pecados quedaban solamente guardados, cubiertos, no regenerados. Viene alguien que ahora, cuando Él nos bautice, entonces será para regeneración. Por eso es que Juan clama con esa convicción después que lo bautiza. ¿Cuál fue la palabra que Juan le sale de su boca como presentación de aquel que él había acabado de bautizar? ¿Cómo fue que lo presentó? He aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué más? Solamente Él lo está diciendo. El que quita el pecado del mundo. No yo no puedo, nunca hemos podido. Todo lo que esos profetas, Moisés, todos esos hombres que nos enseñaron todo lo que Dios había dicho, fueron salvados por Él.
porque fue por gracia y por promesa de Dios. Dios los guió, Dios los protegió, Dios los guardó. Y le dio la capacidad de enseñar al pueblo hasta que ahora nosotros, dice Juan, tenemos la oportunidad increíble, el privilegio que nadie tuvo, que ahora podemos verlo. El problema es que ese hubiese sido un buen momento para que todos creyeran. ¡Wow! ¡Qué privilegio tan grande! No, comenzaron a cuestionarlo al grado tarde que con el corazón del hombre, que es tan incrédulo y tan fuerte, que el mismo Juan dudó. Él mandó a preguntar más tarde, porque ¿por qué estoy yo preso aquí? Debería haberme liberado. Y fue cuando se le tuvo que, a través de los mismos enviados de Juan, darle a entender a qué él había venido. Mi reino no es de este mundo. Yo no vine aquí con un poder de este mundo. Yo vine a reinar en corazones. Porque como tú mismo, Juan, lo has dicho, yo vengo a bautizar en espíritu. Y voy a gobernar en esos corazones. Voy a transformarlo con una obra que ha sido ya sentada, analizada en la eternidad pasada. Un plan de Dios en su eternidad de salvación y redención de un pueblo que Él se ha reservado para sí mismo, con el propósito maravilloso y glorioso del que nos habla el libro de los Efesios, ser herederos juntamente con Cristo. ¿Cómo nosotros entendemos la magnitud de todo lo que Pablo está tratando de dar a entender a la iglesia en el libro de Éfeso? No lo entendemos, la magnitud no. Entendemos nosotros lo glorioso, increíble que esto va a ser, porque ¿cómo que herederos juntamente con Cristo? Pero todo lo que eso significa. Es un pueblo que Dios está preparando para Él mismo. ¿Cómo decirle a Dios que lo haga de otra manera? Que ahí está el problema del hombre, no es que no puede ser. Cuando el hombre, después de haber pecado, es pecador, ofende a Dios, maldice a Dios, y dentro de todo ese mundo de maldiciente de Dios, Dios quiso escoger y salvar a algunos. ¿Cómo pelear con Dios nosotros? Francisco. Sí, también hay que ver que cuando Juan el Bautista venía bautizando, solamente eran bautizados, era un símbolo, pero nadie recibía el Espíritu Santo. Hasta después de Cristo, ¿verdad? Que fue el primero que recibió el Espíritu Santo. Sí, era como un llamado a decir, sí, yo sé que soy un pecador, ahora ¿cómo resuelvo esto? ¿Se entiende? Entonces Pablo cuando acontece todo el acontecimiento de Jesucristo en la cruz, ya cuando Pablo empieza a predicar, lo podemos ver en el libro de Hechos, cuando va a Éfesos, él se acerca a unos discípulos que estaban ahí y les preguntó, ¿recibieron el don del Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo, solamente hemos conocido el bautismo de Juan. Entonces Pablo los bautiza, les impone las manos y reciben el Espíritu Santo. No sin antes advertir en los versos que hemos hablado anteriormente. Dice, eres bautizado, pero tienes que entender que tú has muerto y has resucitado con Cristo. ¿Entiendes? De que tú eres un hijo de Dios, de que hay una obra hecha en ti, tal como Juan la proclamó. Y la dijo que Él vendría no para bautizarlo como yo, sino en espíritu. Una obra hecha por Él internamente, en esa parte que tú no ves. Hablando de ese cambio y de fortaleza para tu alma. Sigue, Francisco. Sí, entonces esa es la importancia de ahora del bautismo, cuando nosotros venimos a Cristo. Y pues yo tengo también luego una duda de que, por decirlo, en ese tiempo de persecución, en ese tiempo donde no había
como ahora el tiempo de hablarle en las iglesias, de predicar por las persecuciones que había. Entonces había una convicción en esas personas, en esos hermanos, de bautizarse, no como ahora que tiene, como usted dice, hay que preparar a las personas para que ellos vengan y den un testimonio real de que conocieron al Señor. En ese tiempo no había ellos sabían lo que estaban haciendo. Entonces, aún así, el tiempo que le dan muchas veces las iglesias a las personas, y que pasa un mes, 2 meses, se preparan para ser bautizados, muchas veces de esas personas, tenemos un Amis aquí ahora. muchas veces esas personas se alejan de la iglesia después de que son bautizados, y se les dio una preparación de lo que es el evangelio. Entonces pienso yo que pues si se bautizaron, pero si se fueron, realmente nunca conocieron del Señor. Si me preguntan a mí, esas personas que se bautizaron con Juan, algunos piensan diferente a mí, yo lo puedo entender, pero yo pienso que yo soy de los que me bauticé con Juan, y ahora yo creo en ese Redentor y Salvador. ¿Qué tenían que hacer? Decía, yo me bauticé con Juan. Yo pienso que debían bautizarse nuevamente. Porque aquello lo que te estaba diciendo, el bautismo de Juan, es: sí, yo sé que soy un pecador, yo he llevado tanto cordero al altar y nada, yo sé que vuelvo a lo mismo. Entonces yo sé que no tengo la fuerza, sé que necesito de un Redentor. Eso era lo que Juan estaba diciendo, llevando al mundo a entender que tenían necesidad de un Redentor. Y yo no dudo que Juan hiciera la pregunta: ¿tú crees que tú necesitas de un Redentor? ¿De alguien que no es un cordero simplemente? Porque ¿cómo es que Juan le dice, este es el Cordero de Dios? Si no había una conversación antes con respecto a la necesidad de un cordero que viniera directamente de Dios. O sea, el tema se estaba manejando. Cuando Juan dijo esta palabra, dijo, este es de quien yo hablo. No fue que se le ocurrió, era un tema que se estaba manejando. Ustedes vienen y se bautizan porque ustedes entienden que por ustedes mismos no pueden alcanzar a Dios. Necesitan de alguien, reconocer a alguien que venga y clamar para que llegue. Y seguir clamando para que venga. Por eso es que Juan dice, Él va a ser el que va a preparar el camino. ¿No es lo que dice Isaías? ¿Sí lo entienden ahora? Él va a ir preparando ese camino para que la gente entienda y diga, wow, sí, esto fue lo que siempre se nos quiso decir. Pero algunos permanecieron hasta el día de hoy diciendo que no, que ellos necesitan un Mesías real, que se ponga los pantalones, un verdadero macho, que enfrente a todos los gobiernos y los derrote, que venga directamente del cielo y nosotros seamos la 8ª maravilla en el mundo, pero como grupo étnico, no como la iglesia, sino nosotros. Porque nosotros, a lo que Dios llamó, somos los que vamos a controlar todo lo que es el cristianismo, todo lo que es la iglesia. Pero ese no es el Mesías. De tal manera que todo el que decía, yo sí creo que este es el Mesías, yo sí creo, Él es el Redentor del que Juan estuvo hablando, entonces ahora te bautizamos. Porque el otro era para entender que tenían necesidad de arrepentimiento, del que tenían necesidad de constantemente rogar al Señor que tuviera misericordia. Eso era el bautismo de Juan. Yo soy un vil pecador, siempre voy a necesitar de Dios. Señor, envía a tu Redentor, lo necesitamos. La noticia maravillosa y gloriosa se la dio Juan. Repito y repito lo mismo cuando le dijo, he aquí el Cordero de Dios, este es de quien hablábamos. Eso es lo que se entiende. ¿Se entiende, hermanos? Entonces es como tener ese entendimiento, ese cuidado de lo que en verdad esto significa. Hechos 22:16, queremos leerlo, y Romanos 6:4, aunque no entendamos un poco hoy, vamos a leer esos versos porque quiero terminar con ese primer párrafo. Hechos 22:16, ¿qué nos dicen?
Que no sea Ivonne. Ivonne siempre ha leído todo aquí hoy. Ok. Dice ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Levántate y bautízate. Hazlo público. Es lo que está diciendo. Porque ahora lo está diciendo a ti. ¿Ves? Que esto tú no puedes traducirlo. Yo me bautizo y entonces tengo la salvación. No, tú lo estás tomando. Tú deliberadamente quieres dar un testimonio de que te quieres bautizar. Ve y hazlo tú. Bautízate. ¿Quieres? ¿En verdad tú estás seguro de lo que te estoy diciendo? ¿En verdad tú estás seguro de que Cristo ha entrado en tu corazón? Pues entonces ve y bautízate. La seguridad de aquel eunuco era tan firme que dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay agua y ¿por qué no me bautizo? La convicción de que él quería dar testimonio. Él sabía que ya el Señor había hecho una obra en él. ¿Se entiende? Eso es lo que pasa. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hablando de bautismo físico, ve y hazlo. Y somos nosotros muertos resucitados por el bautismo. Esa es la muestra física, visible. Eso es lo que dice la Escritura. Es una ordenanza. No te da salida a que tú quieras hacer otra cosa. Ahora repetimos, la obra de ese bautismo de regeneración ha sido hecha antes de que tú lo declararas en un bautismo público. Y eso es lo que para el Señor cuenta. Pero es glorioso cuando un hijo de Dios está dispuesto a testificar: yo soy de Cristo. Es como aquellas personas que a veces bautizábamos en nuestras iglesias en aquel entonces, hace muchos años atrás, que había muchos jóvenes que tenían que caminar a pie para llegar a la iglesia, porque no tenían la facilidad que casi tienen. Si te vas a mi país, ahora todo el mundo casi tiene un carro también, y la gente ya es prácticamente como si fuera aquí, ya todo el mundo tiene esa facilidad. No sé qué fue lo que pasó, pero tú te asombras. Pero en ese entonces la gente tenía que caminar a pie y había un problema. Muchos jóvenes no querían exhibir su Biblia porque decían, ahí va el evangélico, no, tenían miedo que se burlaran. Pero habían otros que levantaban su Biblia. A mí no me importa lo que tú digas, yo sí soy creyente y esta es mi Biblia. Pero habían unos que escondían. Hacía calor, pero usaban abrigos para poder esconder su Biblia. Ahora cuando estaba llegando el día, se decía, ahora sí, aquí, ahí la querían exhibir. Y vivimos todo eso. Un verdadero creyente no hace eso. Era lo mismo que aquel que se quiere bautizar. No, ¿y qué es lo que hay que hacer? No importa. Pero mira, te pueden perseguir, te pueden matar, se van a burlar de ti, te van a decir tantas. Oye, ¿qué importa? Yo pertenezco a Cristo. Yo soy de Cristo. No importa lo que quieran hacer conmigo. Yo sé en quién he creído. Eso que el Señor hace es lo que no avergüenza. Hay un versículo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo problema existía. Muchos decían, mira, yo creo en él, pero a mí no me pida que me bautice. O sea, uno, como alguien dijo en mi país, es un cristiano de la secreta. Yo soy cristiano, pero que nadie lo sepa. ¿Qué entendía Pablo? Dice, bueno, mira, algo que pasa en el creyente es que él no se avergüenza. Yo no me avergüenzo del Evangelio por una sola razón, porque es poder de Dios y es para salvación. Cuando tú te bautizas, estás diciendo, yo pertenezco a Cristo. Amén. Allá. ¿Sí? Yo pienso que este versículo hay que volverlo a leer. ¿Cuál es ese? El que leyó Eva dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Pero para muerte de qué? Para muerte del yo. Exacto, muerte de pecado. O sea, hay un cambio de vida. Bautícese o no la persona, debe ser evidente que Dios está haciendo una obra en esa persona. Eso es. Ya su vida, sus decisiones, sus deseos, todos van a estar permeados por la voluntad de Dios. Esa persona va a tener el deseo de buscar qué es lo que Dios quiere, cómo yo agrado a Dios, porque hay un cambio en ese corazón.
no es la persona que está buscando bautizarse porque quiere ser miembro de iglesia, me gusta esta iglesia, yo quiero que me acepten en esta iglesia. Eso es lo mismo que estamos diciendo acá. Exactamente, pero es, si tú te estás bautizando, tú estás diciendo, yo estoy muriendo con Cristo y quiero andar en vida y quiero que el mundo lo sepa. Y pero tú dijiste algo muy importante, es la muerte al yo. ¿Qué es el yo? El ser pecador. Ese es el ser pecador. Yo soy un pecador. Yo muero a eso. No quiero que eso controle mi vida, pero me doy cuenta que no puedo. Necesito de aquel que murió por mí. Entonces yo tengo que morir con él. ¿Sí entienden cuál es la idea que te da el pasaje? De yo debo morir con Cristo. Porque ser creyente no es tan fácil. Tiene Dios que actuar. Porque implica una rebelión contra mí mismo. Entonces queremos un evangelio agradable, suave. Pero aún Pablo quiso enseñar a la iglesia, como nosotros dijimos. Hay personas que en esa búsqueda de santidad, de integridad al Señor, van a confundir muchísimas cosas. Pablo tuvo que decir, cuidado, cuidado, porque el Señor no nos ha llamado a esclavitud, nos ha llamado a ser libres. Entonces pasan ¿a qué? A vivir un mundo de, me cohíbo de esto, me prohíbo de aquello, me prohíbo de esto, y no hacen de nada. Todo lo ven como pecado. Es como le preguntaron a una persona que, bueno, tú estás casado, ¿verdad? Dice, sí, mi familia y nosotros no bebemos, no tomamos, no vamos a ningún sitio que haya algo de corrupción, no vamos a ningún lugar público, apenas vamos y compramos el mercado y salimos corriendo porque está lleno de gente perversas ahí. Y entonces la persona le dice, pero entonces tú ni nada. Ah, no, yo sí ni nada, sí. Eso sí, pero también eso es de la carne, ¿no? No, ni nada si yo hago, eso sí. El que entendió, el que si no, mañana, pasado mañana lo entiende, ¿no? Pero esa es la realidad. O sea, vivimos en un mundo donde los débiles gobiernan la iglesia. Los débiles gobiernan la iglesia y Pablo dice, no puede ser. Juzgan por comida, juzgan por días de fiestas y te dicen, si no lo haces como yo lo hago, tú te vas para el infierno. ¿Se entiende? Y convierten la vida cristiana en un hacer y un no hacer. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es un llamado a la santidad, pero en el orden correcto. Estamos libres en Cristo. Debemos aprender a crecer sabiendo quiénes somos, morir a mi ego, a mi vanidad, porque muchas veces nosotros, cuando reclamamos ese tipo de santidad, estamos despertando el yo. Yo soy más santo que tú, y eso es ego. ¿No se fijan? Cuando yo digo yo soy mejor que tú, estás despertando tu ego, porque yo no hago esto, ni hago aquello, ni hago lo otro. Y nos olvidamos de quien va a mirar exactamente lo que hay dentro de ti es Dios. Es que aún aquello que tú hacías con mucho énfasis, con mucha entrega, que caías al suelo y hablabas en lengua, hacía todo, lo hacías para ti. Lo hacías buscando honras de los hombres, méritos, grandeza. Y eso no llega ante los ojos de Dios. Si ve lo complicado que es el evangelio, es morir al yo. Una pregunta. Sí. Yo me crié viendo el evangelio, pero por convicción de familia soy bautizada en la iglesia católica. En la iglesia católica o nuestra sociedad tiene la costumbre de bautizar a los niños. Yo siempre he tenido un pleito con mi mamá con eso, porque yo digo que los niños, aunque deben ser preparados desde pequeños, pero el bautizo es algo muy personal de la persona. Quiere decir que los padres bautizan a los niños por una
Yo sé por dónde tú vas. Como una cultura. Pero sin embargo, cuando esa persona empieza a conocer el verdadero evangelio y el verdadero bautismo, cuando quieren hacer el bautismo por vía de la inmersión, que no es lo mismo que cuando te echan agua. Fíjate, voy a explicar un poco lo que estoy diciendo, y lo hemos explicado unas cuantas veces acá, y yo no quiero usar mucho tiempo acá, pero esta es una pregunta muy delicada. Nosotros aquí no somos rebautizadores, no quiero que ustedes entiendan de que eso es lo que la iglesia nos dice. No pensamos, acabas de decir, de que si no se bautizan así, entonces el bautismo no es correcto. No puede ser por aspersión. El problema es que tenemos dentro del cristianismo, dentro del mundo evangélico, dentro del mundo de los protestantes, como lo quieran llamar, la iglesia presbiteriana, y entre otros, incluso los wesleyanos también bautizan niños. El niño no es consciente. Pues debido a lo que vieron los anabautistas, que fueron perseguidos incluso por eso, ellos dijeron que realmente la persona debe estar consciente de lo que está haciendo. Debido a eso, algunas iglesias rebautizan de nuevo a las personas. Yo creo, por ejemplo, en el bautismo, si alguien ha sido bautizado de niño en una iglesia presbiteriana, que yo considero que tiene muy buena doctrina, y la doctrina es muy ortodoxa, y esa persona dice, pero que yo fui bautizado cuando niño, me aceptan ese bautismo, nosotros aceptamos ese bautismo. ¿Por qué? Porque fue hecho en una iglesia sana, en una iglesia que no se apartó de la ortodoxia, que no blasfemó el nombre de Cristo, sino que exaltó el nombre de Cristo, no trajo otras entidades de adoración, no añadió refuerzos. Esas personas, yo podría decir, bueno, si tú aceptas ese bautismo, lo hacemos. Dentro de ellos mismos, como presbiterianos, hay personas que dicen, mira, yo no te quiero porque a ti te bautizaron cuando niño en nuestra congregación. Es que yo no quiero aceptar ese bautismo. Yo quiero que me bauticen porque ahora yo estoy consciente. Entonces, muchas iglesias presbiterianas dicen, bueno, no tenemos opción. Él está despreciando el bautismo que se hizo, hay que hacerlo. Hay otros que no. Hay unos presbiterianos que dicen, no, a muerte tú estás bautizado. ¿Comprende? Ahí viene el problema de lo que nosotros entendemos de debilidad cristiana y de que las iglesias están en verdad controladas y gobernadas por los débiles y no por los fuertes. El fuerte en la fe dice, bueno, esa es tu convicción. Tú estás convencido de que hay que bautizarte. Ahora, alguien me dice, yo vengo de la Iglesia Católica Romana y a mí me bautizaron con niños. Igual. Porque ese bautismo de niños fue traído por esa costumbre que ya la iglesia traía durante 1000 años. Y buscaron la manera de hacerlo más bíblico y traer de así como el pueblo de Israel identificaba al pueblo de Israel con una circuncisión, nosotros hacemos lo mismo pero con el bautismo. O sea, se ve más atractivo y más llamativo, pero yo pienso que es prácticamente lo mismo. Ahora, el bautismo de la Iglesia Católica yo no lo recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque en medio de todo ellos hacen a Cristo insuficiente. Ellos darán el grito al cielo. No, nosotros hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero no es una fórmula. No es una fórmula, es un vivir, es un enseñar que Cristo es la única salvación. Pero tú te encuentras con la Iglesia Católica de que tú puedes hablar mal de Cristo, pero no le hables mal de su madrecita querida. Ahí se van a la muerte. Pero Cristo, sí, hasta se burlan y hacen chistes de Cristo. Pero no le hagas un chiste de la Virgen María. ¿Entiendes? Ni de uno de sus santos preferidos. Porque esos son sagrados, son más sagrados que Cristo. Dicen, no, nosotros no hacemos idolatría, sino hiperdulia, o sea, veneración. No, tú estás adorando. Entonces yo voy a aceptar a ti que has corrompido todo lo que es el sistema de salvación. Primero, para decir, el bautismo regenera. Y en otro lugar, hay que aceptar también a nuestra madrecita, hay que aceptar a San Pancracio, hay que aceptar a San Pedro, hay que aceptar a todos los santos que vengan y voy a ser salvo. De esa manera. Y aparte de que hacemos todo eso, ni siquiera tenemos seguridad de que somos salvos. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que ese bautismo tiene sentido? No es una iglesia que corrompió el evangelio y corrompió la salvación. Esa es mi convicción. Entonces yo no puedo decir, bueno, como tú fuiste bautizado en la Iglesia Católica, tenemos que aceptarlo. No, yo lo aceptaría de una iglesia presbiteriana porque conozco sus enseñanzas y conozco el propósito con que lo hacen.
Entonces mi madurez en la fe me lleva a mí a decir, yo no puedo realmente ir en contra de esta persona que dijo, yo fui bautizado ya cuando vine, yo acepto ese bautismo, porque conozco el amor y la fuerza que tuvieron mis padres para hacerlo, cómo fue que me presentaron, con el deseo de que yo perteneciera a esa iglesia. Por eso no estoy de acuerdo con nuestros hermanos bautistas, como nosotros, de que tú le llevas cualquier bautismo, si no es bautismo por inmersión, ni consciente, en tu edad no puede ser aceptado. Eso no tiene sentido, porque haríamos al bautismo un regenerador. Prende, sí es un acto consciente, pero él ya creció y ahora él lo entiende. ¿Cuántos de esos presbiterianos en la misma iglesia de fe fueron bautizadas y luego cuando crecen se van al mundo y más nunca vuelven a la iglesia? Nunca creyeron. No puede ser para salvación, y ellos lo entienden. ¿Se fijan? Pero si reconocen que aquel bautismo fue en el nombre del Padre, por lo que sus padres hicieron, yo tengo que reconocer eso hoy. Pero no lo puedo aceptar en la Iglesia Católica Romana. No lo veo. ¿Por qué? Porque han corrompido todo un sistema de salvación que es contrario a la Escritura. Sí. A veces el bautizo no nos cambia. Es buscar la palabra de Dios y tener un temor a Dios. Es lo que Dios es quien nos cambia. Si realmente tenemos a Cristo en nosotros, es el cambio. Porque muchas veces nos hemos bautizado y seguimos lo mismo. Es igual. Es la búsqueda de Dios. Tener a Cristo con nosotros es el cambio. ¿Cómo tú crees? Mira, acabamos de bautizar a un niño que es para el trono de Dios, para la salvación, y van todos los familiares, van allá a hacer una presentación. ¿Y qué hace el grupo cuando salen de ahí de la iglesia? Pero no cualquier fiesta, ahí tiene que haber ron, ahí tiene que haber de todo, ahí tiene que haber actividad caliente, fuerte, el grupo tal, la banda tal, ¿me entiendes? Y mucho más, y van las mujeres medio mal vestidas, genial, pero acabamos de bautizar a un niño. No. Y eso lo vivimos todos los días. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Padre. Gracias porque tu palabra es tu palabra y no podemos cambiarla aún lo intentemos. Tu verdad siempre seguirá siendo tu verdad. Tu verdad no muere porque es la verdad. Y nosotros viviremos por esta verdad porque tu verdad es eterna. Ayúdanos, oh Dios, a ir a la fuente segura que son tus escritos, que hoy entendemos que por misericordia tuya tú permitiste que hasta el día de hoy existan. Gracias, Señor, por esta guía, porque solamente a través de tu palabra podemos nosotros encontrar el camino que nos lleva a la salvación. Gracias, Padre, porque no es a través de un sistema, no es a través de una iglesia local, sino a través de lo que tú quieres que tus hijos sigamos. En Cristo, Señor, te damos las gracias por esto. Amén. Amén.